Muy buenas tardes. Hoy día el sol nos engañó, ¿cierto? Y este viento increíble, ¿no? Pero contra viento y marea vamos a predicar igual, ¿ya? Espero que no se vuelen nomás. Estamos en Marcos capítulo 7, versículo 24, donde hay dos eventos acá. La sanidad de la hija de la mujer sirofenicia. Y uno se preguntará, ¿qué es una mujer sirofenicia? Algunos podrían pensar que es una enfermedad ser sirofenicio. Sirofenicio es la localidad, ¿cierto? Es una mujer que era de Siria y específicamente de Fenicia. Así que para los que creen que es enfermedad, no es enfermedad, ¿ya? Pero el contexto es que Jesús está en su ministerio público, predicando el Evangelio, está principalmente por las regiones del pueblo de Israel. Pero aquí hay una salida de Jesús. Dice que fue Jesús a la región de Tiro y de Sidón. Una región que no es judía, sino una región, como dirían los judíos, gentil. ¿Se recuerdan que los judíos pensaban que eran el centro del universo? Y con razón, porque el Señor los había escogido para ser un pueblo especial, pero no un pueblo especial por sus capacidades, ni por sus habilidades, ni por ser grandes, ni por ser poderosos, ni fuertes, sino que Dios los escogió precisamente por todo lo contrario, por ser pequeños, débiles y necesitados de Él mismo. Por tanto, lo especial que tenían los judíos no era su nacionalidad, lo especial que tenía era el Dios de Israel, el Dios que los había escogido. Por tanto, si creemos en Jesús, si creemos en Dios, si hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, no es por nada de nosotros, no es por nada que tengamos de especial, ni de mejor, ni de superior, por ningún motivo, sino por todo lo contrario, porque somos necesitados de nuestro Señor y Salvador. No podemos sin Él hacer nada, absolutamente nada. Entonces vemos que Jesús llega a esta tierra, una tierra que no era una tierra que veía la luz poderosa del Evangelio aún cuando estaba prometido de que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero había un comienzo, y ese comienzo era por el pueblo de Israel. El Señor decidió formar un pueblo para sí mismo, un pueblo para que lo adore, un pueblo para que lo conozca, para que lo glorifique. Y es primariamente del pueblo de Israel. Pero a través de toda la Escritura vemos que el Señor también tenía considerado los otros pueblos. Incluso vemos a Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, una región pagana. Lo alcanzó por su misericordia y a él mismo le dice que va a formar una nación, un pueblo, a través del cual, a través de su simiente, de su descendencia, a través de Cristo, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Pero no podría ver y creer de que la salvación era exclusivamente, sí y solo sí, exclusivamente para los judíos. Pero no fue así. Siempre había, entre comillas, una excepción. Siempre habían personas de los pueblos gentiles que eran alcanzados por la gracia de Dios. ¿Se recuerdan de la viuda? La viuda que fue alcanzada ¿por quién? ¿Quién fue el profeta que fue donde la viuda? ¿Me pueden responder? ¿Se recuerdan? Elías. ¿Se recuerdan de Naamán el sirio? Ese hombre que fue alcanzado por el profeta Eliseo, ¿cierto? Pero fue por la gracia del Señor. Y el Señor siempre tenía personas de los pueblos gentiles que eran alcanzados por su gracia, por su misericordia, conforme al plan de Él de alcanzar a todas las naciones y familias de la tierra. Pero es verdad, era preeminentemente e inicialmente desde el pueblo judío.
Habían excepciones, obviamente. No es que era un escape a la regla de Dios. Dios quería salvar a todas las naciones. Pero Él, en su propósito, sabiduría, decidió comenzar por el pueblo judío, desde ahí hacia las naciones. Obviamente que después hay un giro, pero no es un giro esencial. El giro es que desde la muerte de Jesús, resurrección, desde el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, el Señor los envía a todos a predicar a todas las familias de la tierra. Entonces vemos que ese evangelio, que era preeminentemente para los judíos de manera inicial, ahora es predicado en todas las naciones. Día domingo, día del Señor, se reúnen hermanos nuestros en todas las latitudes, en todos los idiomas, en todos los países, con sus vestimentas, con sus canciones, pero con un mensaje del Evangelio, uno solo, el mensaje de Cristo el Señor, el Salvador y Redentor del mundo, y quien por medio de Él, por medio de la fe en Él, son alcanzados y salvados para salvación todas las personas que en Él creen. Entonces vemos que Jesús, entre comillas, hace una excepción y va a Tiro y Sidón, una región cananea, una región que los judíos desechaban, detestaban, lo miraban con desprecio, porque era una región gentil, una región que ni siquiera querían pasar por él los judíos. ¿Se recuerdan que en el sermón anterior hablamos que los judíos era obligación, como ordenanza de los ancianos del pueblo judío, lavarse las manos antes de comer? ¿Cierto? Y no era un tema meramente higiénico, era un tema también ceremonial, de pureza ceremonial. ¿Por qué? Porque si iban al mercado, probablemente había muchas personas de otras regiones que eran gentiles y habían tocado esa fruta o producto. Por tanto, si era tocado por un gentil, eso estaba contaminado ceremonialmente. Por lo tanto, había que lavarse las manos para estar puro ceremonialmente. Entonces, cuando el Señor hace esta obra y va a Tiro y Sidón, para los judíos era de escandalizarse. Era cómo es posible, no solamente tocó algo, sino que además va a esa región que no tiene esperanza del mensaje del Evangelio, no se merece el mensaje del Evangelio. Y ahí entró en una casa y no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija, la mujer sirofenicia, tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Se recuerdan los judíos cuando vieron los milagros de Jesús? ¿Qué fueron a hacer? Fueron a reclamarle a Jesús porque está haciendo milagros y porque los discípulos no se lavaban las manos. Una tontera, una estupidez humana, un mandamiento humano. Y aquí esta mujer, que no era del pueblo judío, que conocía poco de la ley, pero algo conocía, si vemos en Marcos y Mateo 15, el paralelo, conocía lo preciso y lo conciso, pero con eso que conocía, hubo una respuesta de adoración. Es increíble, porque los discípulos que habían estado siendo enseñados por Jesús, no rogaron como lo hizo esta mujer. Y vemos lo que pasa acá. Luego que oyó él, vino y se postró a sus pies. Y aquí vemos algo que es muy importante. Hay una postración, una reverencia delante del Señor. Hay una oración, pero con un corazón postrado. No solamente físicamente postrado, sino que con el corazón postrado en reverencia, rendido, un corazón derramado delante del Señor. Y aquí esta mujer, que aquí dice que era griega,
y Sirofenicia de nación, o sea, más gentil no podía ser, más despreciada incluso por los judíos no podía ser, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Su hija estaba en casa, endemoniada, ella sabe de la fe, o sea, de Jesús, va al encuentro de Jesús, lo oye que está ahí, va y se postra delante de él. Pero Jesús le dice lo siguiente: deja primero que se sacien los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Los judíos. Eso era lo que quería mencionarle Jesús. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fuerte. Pero ella dice lo siguiente: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, vemos que esta mujer se postra, pide, sabe lo que está pidiendo, sabe lo que Jesús le está diciendo incluso, y aún dice: necesito de tu misericordia, Señor, porque eso aún me puede alcanzar. Y Jesús responde, le dice: por esta palabra, ve. ¿Y la mujer qué hizo? Se fue. Con una confianza en el Señor, en la palabra del Señor, en la persona del Señor, en la voluntad del Señor. Y les dice: el demonio ha salido de tu hija. O sea, anda que ya está arreglado el problema. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Maravilloso. Pero aquí vemos una respuesta de esta mujer, una respuesta ante la gloria del Señor, de postración. Y aquí hay que hacer una diferencia muy importante. No sé si han escuchado alguna vez ustedes la siguiente frase: dile al Señor absolutamente todo lo que sientas y lo que pienses. Yo digo, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. Dile todo lo que pienses. Pero también he escuchado que dicen, ¿sabes qué? Dile como te salga nomás, así de adentro. ¿Por qué? Porque el Señor te entiende. Y entiende incluso tus pataletas, tus rabietas, tus mañas, te las conoce el Señor. Y si eso es verdad, el Señor conoce nuestro corazón, nuestra rabieta, nuestras mañas, nuestro carácter incluso, Él lo conoce. Pero no es la forma de venir delante del Señor. Usted dirá, sí, que una vez yo le dije al Señor, el Señor me escuchó igual. Sí, el Señor lo puede hacer. Y lo hace por misericordia, por gracia. Pero significa que debamos desarrollar un carácter y una relación con el Señor de esa forma. Porque en la inmadurez de nosotros podemos hacerlo en primera, segunda, tercera instancia, y el Señor nos entiende. Pero el Señor quiere que forjemos una relación con Él de madurez. Y no podemos andar toda la vida llevando 50 años en el Evangelio, 60 años en el Evangelio y teniendo las mismas mañas y pataletas. ¿Cierto? Es como si dijéramos, ¿sabéis qué? Nuestro bebé tiene 2 años y aún no se aguantan los pañales. No avisa todavía. Dice, ya está bien. Si tiene 30 años, el bebé, 40 años el bebé, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Alguien dijo acerca de la crianza, alguien que ya ha experimentado en la crianza, y le preguntaron, oye, ¿algún consejo para la crianza? No, fíjate que tranquilo, los primeros 50 años son los peores. Y uno dice, ¿cuánto me queda? Pero la pregunta no es tanto acerca de la crianza, está hablando acerca de la madurez en el Evangelio. Está hablando de cómo madurar. Y a veces pensamos que el Señor tiene que aguantar todas nuestras mañas, nuestros temores, nuestras luchas, nuestras ansiedades, nuestro todo. Y el Señor se la banca, se la aguanta, el Señor lo va a hacer por misericordia siempre igual. Nos va a alcanzar, nos va a buscar. Pero debe llegar un tiempo en que seamos cambiados y transformados por la palabra del Señor. ¿Y sabe cuándo empieza a pasar eso? Cuando empezamos a derramar nuestro corazón delante de Él. Voy a repetir, derramar nuestro corazón delante de Él. Y voy a diferenciarlo de algo. Derramar no significa desparramar el corazón delante de Él.
¿Se dan cuenta de la diferencia, cierto? Derramar es venir delante del Señor con confianza, que nos escucha, que nos oye, reconociendo quién es Él, nuestra condición, nuestra necesidad. Decir, Señor, esto me pasa, esto sufro, esto me cuesta, necesito tu ayuda, Señor, por favor, sálvame, transfórmame, renuévame, aquí estoy, Señor. Eso es derramar el corazón. Pero derramar el corazón es distinto. Es tirar toda tu carne, tu carnalidad, tu corazón delante de Él sin reverencia. ¿Han escuchado ese pasaje que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia? ¿Cierto? Hebreos. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero a veces lo entendemos mal. Creemos que el texto dice, acérquense patudamente y confianzudamente al trono de la gracia. No dice ni patudamente, no dice ni confianzudamente, dice confiadamente. Confiada es sabiendo que nuestro Dios es grande, fuerte, misericordioso, y Él entiende, y Él conoce nuestra condición, sabe que somos hombres, sabe que somos polvo, pero eso no significa que vamos a ir delante del Señor con nuestro carácter así desbordado. No, hay un momento que se dice, ya, ok, te entiendo. Puede que hayas comenzado así. Yo te quiero transformar, te quiero sanar y quiero que tu corazón sea transformado por mí. Entonces, una cosa es venir confiadamente y otra cosa es venir confianzudamente. Y dice confiadamente al trono de la gracia. Es gracia. Es un trono de gracia, de misericordia para ser alcanzado. Pero sigue siendo un trono. Es un trono de gracia, venir reverentemente delante del Señor. Y esto es lo que hace esta mujer, que con poco conocimiento del mensaje del Evangelio, con poco conocimiento del mensaje de la ley de Dios, que es agradable y perfecta, ella es capaz, por la obra del Espíritu Santo, de ir delante del Señor y derramar su corazón delante de Él. Le hago la pregunta a usted. Y le hago la pregunta porque podríamos caer nosotros, cada uno de nosotros, en ese error, en esa inmadurez. Podríamos caer nosotros en esa relación con el Señor. Y les pregunto, ¿cómo es tu relación con el Señor en el día a día? ¿Es de un corazón reverente, respetuoso? ¿Reconoce la necesidad del Señor? ¿Lo pide, clama? ¿O viene un corazón que dice, así soy? ¿Tú me entendís, Señor? Aquí estoy, tú me salvaste así y así voy a morir. Porque quien nace de chicharra, muere. Eso no es un proverbio, por si acaso. ¿Ya? No está en ninguna parte. Es que yo nací así, yo fui criado así, es que yo viví así y voy a morir así. ¿Se han escuchado eso? Yo he dado varias veces el ejemplo. Que mi familia es familia italiana, por eso que yo grito así. ¿Ya? ¿Ok? Pero eso no le autoriza a faltar respeto a las personas. Si usted dijo el Señor, italiano como sea, necesita ser transformado por el Señor. Yo tengo sangre mapuche, por eso soy guerrero. ¿Y quién te enseñó eso? El Señor de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, nos llama y nos llama a ser transformados por Él. Entonces, esta mujer derrama su corazón delante del Señor y reconoce algo que es importante. Si ustedes leen Marcos 7 y Mateo 15, vemos que hay un paralelo. Y le dice a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, aquí estamos viendo que esta mujer, la forma que tiene de postrarse es reconocer en primer lugar delante de quién está. Es que a veces también pasa en la crianza. Cuando los hijos dicen una palabra que no es muy decorosa a sus padres, y la madre o el padre le responde también de manera muy decorosa y dice,
¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu amigo, ni tu amiga. ¿Cierto? Para que me trates así. ¿Los papás lo han dicho alguna vez? Sí. Sí. Qué bueno que lo digan. No está mal que lo digan. Por eso también aplica al Señor. Eso también nos dice, ¿y tú sabes quién soy yo? Sí, hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay restauración. Por eso soy el Dios santo, justo, verdadero, poderoso, majestuoso y glorioso. ¡Wow! Pero tenemos la idea que el cristianismo es la religión del flaco de arriba. Si uno predica el mensaje del evangelio quizás en la calle y llega quizás un curadito y dice, no, yo sé quién es Jesús, el flaco de arriba. ¿Sí? Él me entiende, Él me quiere, Él me ama, me aguanta. Sí, es verdad. Pero el Señor vino para que nos fuéramos salvados y también santificados delante de Él. La salvación tiene un fruto y el fruto es la santificación. Esta mujer reconoce en primer lugar que Él es Dios. Reconoce su condición también. Reconoce que no era una mujer que podía alcanzar la gracia del Señor, porque era preeminentemente el plan para los judíos, pero también sabe de la salvación del Señor y dice, ¿sabes qué? Aunque sea que me caigan las migajas tuyas, Señor, de tu comida y de tu alimento, aunque sea. Conoce su condición, conoce quién es el Señor y está pidiendo la misericordia de nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Esta mujer confió en el Salvador, confió en su misericordia, confió en su compasión, confió en su palabra, confió en su soberanía. Y el Señor le dice, por esta palabra, ve, tranquila, anda nomás, la obra está hecha. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando llega, el demonio ya había salido. La hija estaba acostada en la cama. Gloria al Señor. Pero nos queda una lección acá. ¿Cuál es? Esta mujer con poca información, con poco conocimiento del Señor, el Señor la ilumina y aunque sea tan poquita su conocimiento, era iluminado por el mensaje del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, y comprendió quién estaba delante de ella. O bien, delante de quién estaba ella misma. Nos preguntamos entonces nosotros, delante del Señor, ¿me derramo delante de Él? ¿O me desparramo delante de Él? El derramarse implica conocer el mensaje del Evangelio, implica someterse a su palabra, implica conocer su soberanía, su señorío. El derramarse implica solamente considerar mis ideas, mis pretensiones y predicar mi Evangelio delante del Señor. Entonces a veces nosotros pensamos que oramos, creemos que oramos correctamente, pero a veces no estamos orando correctamente, estamos desparramando nuestro corazón delante de Él, diciendo toda nuestro corazón carnal simplemente. Entonces el Señor quiere que derramemos nuestro corazón. Voy a ir a un ejemplo práctico. ¿Ha pasado que alguna vez alguna cosa no le resulta? Muchas veces. Algo que no resultaba en la vida, una cosa nomás. Yo sé que a ustedes todo les resulta, ¿cierto? Algo que no les resulta en la vida. Muchas veces. Oh. Cuando dijo, no, con esta la rompo. Con esta sí que tengo toda mi vida controlada para adelante. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y me dice, wow. Esas circunstancias, que eran parecidas a las circunstancias de los discípulos que iban remando, ¿cierto? Era algo que ellos sabían hacer porque eran pescadores. Y estaban en la mitad de la noche, en la mitad del camino,
un camino sencillo, viene una tormenta y no pueden pasar. Y no son capaces de pedirle al Señor ayuda ni clamar a Él. ¿Qué hicieron? Siguieron con su propia fuerza. Dijeron, no, aquí esta cosa lo sabemos, voy a avanzar y voy a superarlo. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Enfrentamos una dificultad de algo complejo, de algo que es más grande que nosotros y no pedimos al Señor. O bien enfrentamos una dificultad de algo que nosotros creemos que podemos hacer de manera sencilla, porque es habitual en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, competencias. Viene una dificultad y tampoco pedimos al Señor. Y les pregunto entonces, cuando algo no les resulta, cuando algo falla, cuando el otro falla, cuando su esposa o su esposo falla, o cuando su hijo o su hija comete un error, la pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu corazón? Muchas cosas pueden pasar. Y uno podría ir delante del Señor y pedirle que Él nos transforme. O bien cuando nos sentimos decepcionados de alguien o de algo. Cuando sentimos que no valemos para el otro. O cuando sentimos que somos desechados, despreciados por el otro. O no somos amados por el otro. Hay cosas que nos pasan. Y hay cosas que nos frustran. Y hay cosas que nos enojan. ¿Alguna vez se ha enojado usted? ¿Alguna vez? Digo, ¿alguna vez? ¿Me podría levantar la mano a alguien que nunca se ha enojado alguna vez? ¿Jamás? ¿Algún mentiroso que pueda? Nadie. ¿Y alguna vez ha peleado con alguien? ¿Alguna vez ha discutido con alguien? ¿Me podría decir que sí, para no sentirme tan solo, de tan pecador? ¿No? ¿Sí? En serio, ayúdenme. ¿Alguna vez han discutido con alguien? ¿Sí? ¿Han peleado con alguien? ¿Sí? Sí. Ok. Eso el Señor lo sabe. ¿Y no está dispuesto a pelear con alguien? ¿Sabe por qué? ¿A discutir con alguien? Porque son cosas que nos importan mucho en nuestro corazón. Uno está dispuesto a dar la vida por eso. A pelear por eso. ¿Saben por qué? Porque son cosas que amamos profundamente. Y curiosamente, le adelanto, por si ya no lo he vivido, las peleas en el matrimonio son siempre las mismas. Da lo mismo lo que sea. Que sea el auto, la mamadera, pero son exactamente por los mismos temas fundamentales del ser humano. Por lo que uno valora, ama, por lo cual está dispuesto a pelear. Le pregunto algo. ¿El Señor ha entrado en su corazón en este tipo de conflictos? ¿Y de peleas? ¿Y de rabia? ¿Y de amor por usted mismo? ¿Por ese egoísmo? ¿El Señor ha podido irrumpir ahí? ¿A transformar nuestro corazón? ¿Le ha dejado el Señor la puerta para que Él entre como su Señor en todo ámbito de su vida? ¿Lo reconoce como un pecado, como decíamos la vez pasada? Que no solamente un error, es un pecado deliberado ante el Señor. Y cuando también dañamos a otro. ¿Ha derramado su corazón para pedir que Él lo transforme, lo santifique en esta área importante en su corazón? Me pregunto. Porque no podemos quedar igual. No puede ser que llevemos 10, 15, 20 años en el Evangelio y quedemos igual. La misma persona. Exactamente la misma. Enojón, inconstante, egoísta, desconsiderado, peleador. Yo sé que esto no pasa acá. Yo sé. No pasa acá. Pero no puede ser que recurramos siempre a los mismos pecados, a las mismas mañas, a la misma forma de reaccionar. Entonces, esta persona, esta mujer que conocía poquito del Evangelio, tenía cierta luz, lo que hizo fue ir delante del Señor y reconoció en primer lugar quién era Él.
Esta es la forma práctica de cómo bajar esto. Si usted se frustra por algo o con alguien, la primera reacción no es reaccionar con ese alguien.